Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Sabor a Queer. Hoy estoy súper contento, estoy hasta un poco nervioso. Lo estábamos hablando en plan de sentarme con Javier, que ahora os contaré un poquito más sobre él, porque vamos a hablar de un tema que espero abra muchas mentes y muchas otras cosas también, porque vamos a hablar del culo hoy. Con Javier Sáez del Álamo. ¿Cómo estás, Javier? Pues muy bien, muy contento de estar aquí, de un programa que me encanta y nada, pues gracias por invitarme. Qué guay. Yo, antes estábamos viendo como, claro, qué difícil es cuando presentas a una persona o como cuando te presentan, porque nunca, al menos yo, me siento como siempre un poco impostor en todos los lugares, ¿no? Soy una persona que hace cosas, eh, pero si tú te tuvieras que definir, ahora te voy a leer aquí lo que tenemos apuntado de ti, pero ¿cómo te definirías? Bueno, como dices, es difícil definirse, pero más o menos yo me definiría como un activista marica. Es un Ujú, poco como me siento más cómodo, si quieres. Luego ujú. hago cosas, como veremos, pero bueno, esa es mi marca de la casa, yo creo. Qué guay. Bueno, pues tú naciste en Burgos, eres sociólogo, traductor y efectivamente activista marica, hemos acertado. Vinculado desde los años 90 a colectivos como la Radical Gay o el Grupo de Trabajo Queer, y ha sido obviamente una figura clave en la introducción de la teoría queer en el Estado español, coautor junto a Sejo Carrascosa de Por el culo, que lo tenemos aquí encima de la mesa, Políticas Anales de 2011, y autor también de Biopolítica del Armario, que es el que queremos darle mucha bolita a este libro, porque lo tenéis que comprar todas, cariños, de 2024. Además, has traducido 40 libros de autoras feministas y queer como Monique Wittig, Judith Butler, Sarah Ahmed o Bell Hooks, así como entre otras, así una mañana sencillita de vida, ¿no? ¿Cómo se lleva esto de sentir como tanta influencia de tantas personas, no solamente la que tú desarrollas, sino la que has traducido? Bueno, en cierto modo es un aprendizaje, ¿no? Porque todas estas autoras que has citado, más otras que hay en la lista, claro, son aportaciones tan grandes, ¿no? A la teoría feminista, al movimiento queer, que por un lado es mi forma también de aprender de estas autoras, que por cierto me introdujeron a su vez otras autoras españolas, ¿no? O sea que Ujú. también quería reconocerla un poco el trabajo de amigas como Fefa Vila o Carmen Romero o Lucas Platero, o sea, gente de la que yo he aprendido. Realmente yo llego a estas autoras por mi amistad y mi activismo con ellas, ¿no? Ujú. Pero bueno, por un lado es una forma de aprendizaje y por otro una apuesta política, ¿no? O sea, yo en un momento dado decido traducir a estas autoras deliberadamente, como decir, bueno, quiero que haya más libros de, pues eso, de Sarah Ahmed, de Jarvis Buar, de Butler, y porque creo que eso es como democratizar el conocimiento, ¿no? Es decir, bueno, y además en un mundo hetero centrado, ¿no? El mundo editorial tan hetero, pues introducir toda esta gente me pareció una apuesta, bueno, cultural y de cambio y de, bueno, de llevar el virus queer, ¿no? A la Exacto. sociedad, ¿no? Porque además, claro, hay un punto súper importante que pasa con mucho a las personas queer, ¿no? Que cuando estamos creciendo, sobre todo en entornos como este, como en España, que para acceder a muchas cosas que tienen que ver con lo queer, tenemos que saltar a otros lugares, ¿no? O leer en otros idiomas. Y también como existe esa presión a crear también incluso vocabulario, ¿no? Porque claro, hay cosas que leídas en inglés, pues genial, fantástico, pero luego traducirlas crean cosas tan importantes como crear palabras en español o españolizar a lo mejor términos que vienen de otros lugares para tratar de adaptarlos también a nuestra sociedad, ¿no? Eso como que, no sé, se siente un poco ahí como un honor y una presión también, ¿no? Sí, de hecho, bueno, lo que hago yo a veces en las traducciones, que no está muy bien visto, es hacer bastantes notas como de pedagogía marica o boyera o trans, ¿no? Es decir, como decir, bueno, pues cuando, como tú dices, cuando traduces al contexto español o en castellano, hay claves culturales de las experiencias maricas, pues yo qué sé, en el cruising de la casa de campo, de historias boyeras butch femme, de el passing trans, que yo insisto en explicarlas mucho, ¿no? Como decir, Ujú. bueno, esto forma parte de nuestra subcultura, o sea, hablo de osos o de leather o de tal, y entonces quedan libros como con bastantes anotaciones, ¿no? De traducción cultural y traducción marica, si quieres, ¿no? Que podría
uno podría, pues eso, poner cruising sin explicar nada, o hablar de Claro. los sling o de, en fin. Entonces, bueno, ahí hay una pequeña apuesta también política de decir, bueno, quiero que todas las lectoras sepan que estos son nuestras claves culturales, ¿no? Ujú, y que hay un contexto, ¿no? Porque es verdad que pasa mucho Mm. y nosotros aquí lo hablamos constantemente cuando hablamos, por ejemplo, de archivo y de, bueno, de cómo buceamos en la historia para encontrar lo queer, ¿no? Que muchas veces no estamos en los archivos oficiales o que estamos de una forma, pues siempre desde lo judicial o desde lo médico, ¿no? Pero cómo nos podemos encontrar en esas historias de compañeras que las han vivido, pues yo que sé, haciendo un cruising o esas fotografías, por ejemplo, que son como más íntimas y de repente se convierten también en parte de nuestra historia y que aportan contexto a estos nuevos conceptos, ¿no? En los que nos movemos. Sí, lo del archivo es importante. De hecho, uno de los libros que más me han gustado traducir es Un archivo de sentimientos, que es de Anne Svetkovich, y que ella rastrea todo ese archivo efímero, ¿no? O sea, esas cosas que se pierden, pues los fanzines, las pegatinas, Ujú. las cintas de casete de cuando eras pequeña, que son experiencias importantes de nuestras vidas queer que se suelen perder, además se pierden por el armario, ¿no? Pues ocultas las cartas por si tu madre las ve, o tiras las fotos de tu novio y no vuelven ya a recuperarse. Entonces hay un trabajo de recuperación de la memoria, que lo trabajamos también Fefa y yo en el libro de Buen Amor, si luego hablaremos de él, en la línea de que tú dices de un archivo en un contexto de represión, ¿no? Es decir, bueno, nos armarizamos y entonces nuestro archivo desaparece, ¿no? De Ujú. hecho, el archivo es una especie de armario, ¿no? Si quieres hacer ese juego. Claro. Y eso me parecía importante que estas voces estén ahí y esas voces también son las voces que traducimos, ¿no? Es verdad que, claro, siempre estamos como muy armarizadas y me parece que además tu libro de biopolítica del armario, que luego hablaremos un poco más de él, encaja muy bien también con todo el trabajo que has hecho alrededor del tema del culo, Ujú. que no deja de ser tampoco, o hablábamos el otro día aquí en la OFI, en plan, no deja de ser tampoco un armario, ¿no? Como un Mm. lugar oculto, un lugar que oculta cosas que no se quieren ver o no se quieren mostrar, ¿no? Y yo me pregunto, ¿qué es lo que te llamó a estudiar o a enfocar o a concretar este objeto de estudio en el culo cuando empezaste a desarrollar este libro junto a Sejo? Pues mira, nos surgió a Sejo y yo hablando del tema un aspecto que te sonará, que es toda esta discriminación que hay Ujú, sobre todo contra el hombre pasivo, ¿no? ujú. Entonces, ahí había como una sorpresa, cuando hablábamos Sejo y yo y más amigas de la radio, lo que fuera, decir, bueno, ¿a qué viene tanto odio, no? Es decir, es una cosa como muy sorprendente que gran parte del odio homófobo se centraba culturalmente o históricamente en los hombres pasivos, ¿no? Ujú, Entonces, bueno, decimos, vale, vamos a ver qué pasa aquí, ¿por qué? No es evidente, ¿no? ¿Por qué tanta obsesión, tanta inquina, tanta violencia, ¿no? Que es al final lo que desemboca muchos de estos casos en una cosa tan aparentemente sencilla como una parte del cuerpo, un agujero, en fin, que no había por qué tanto drama, ¿no? Y bueno, esa fue un poco la idea, rastrear la injuria, ¿no? De hecho, el libro empieza con un montón de insultos de, ¿no? Eres un dado por el culo, que le den por el culo a este, exacto. enculé en francés, o sea, hay muchas expresiones que traducían ese odio, pero que no lo explicaban. Ujú. Entonces, bueno, el origen fue ahí, ¿no? Es decir, bueno, es vinculado a la discriminación y a la violencia realmente, ¿no? Y ahí salieron cosas, pues, muy chulas, claro. ¿Por qué crees que todo este tema de la penetración anal sigue siendo como el objeto y el centro de muchos de esos insultos? Sobre todo con lo, bueno, en general con los hombres más bien, ¿no? Bueno, lo que fuimos viendo a lo largo del estudio, si quieres, o del libro, era que había una construcción del género muy basada en si un cuerpo era penetrable o no. Ujú, Entonces, claro, en el caso de los hombres se asimila esa penetración a lo femenino, que es como si hubiera un desplazamiento o una traición, ¿no? de la posición masculina, porque el cuerpo de la mujer se presentaba históricamente como el cuerpo penetrable por excelencia, ¿no? Ya veremos que eso tampoco es evidente, pero digamos que hay como una construcción de la masculinidad en función de un culo cerrado, cuyo ejemplo nos dio las claves Luis Aragonés, ¿no? Que es ujú. una de nuestras grandes fuentes de inspiración cuando hizo Un esas filósofo, manifestaciones, gran claro. filósofo, entrenador español y conocido racista, cuando él decía pues, que no le cabe por el culo ni el bigote de una gamba, ¿no? Ujú. Entonces decimos, bueno, esta expresión
era como un resumen de decir, bueno, yo soy un hombre porque no soy penetrable, ¿no? Esa es la clave. Y hablando de armarios, claro, también había un armario anal, vimos, en el mundo heterosexual, porque Ujú. se nos suele asociar a los gays con el rollo anal y todo esto, pero había otra parte muy importante que nos interesaba desvelar, que era lo mal que viven los hombres heteros toda su posible analidad, ¿no? Entonces, hay Exacto. también una represión, digamos, un armario anal, si quieres, que nos parecía interesante poner sobre la mesa, ¿no? ¿Y cuántos pocos chicos, ¿no? En este caso heterosexuales cis, hablan abiertamente de sus gustos, de si es algo que exploran o no exploran, y se queda en un ámbito absolutamente íntimo, cerrado, como un buen armario, a cal y canto, y no se habla nunca de ello, ni se, bueno, pues ni se naturaliza, ¿no? Como una parte más del cuerpo, que también puede ejercer un placer, si quieres, si te apetece. Claro, ahí vimos que no es un tema de conversación, ¿no? O sea, yo sí conocíamos amigos heteros que sí tenían de experiencias anales y les gusta el sexo anal receptivo, o sea, con sus Ujú. novias o lo que fuera, pero no podían decirlo. Claro, no Claro. podían ir a la oficina por la mañana. Ay, qué bien, ayer mi novia me folló con un dildo y me lo pasé muy bien. Es imposible. Claro, Entonces, ahí vimos que esa masculinidad se construía en gran medida con esos dispositivos, ¿no? Incluso hay un tema también como, racial, ¿no? Muy interesante. Vimos también en el libro que el que hace esas cosas con el culo siempre es el otro. O ujú, sea, hay unas, expresiones en muchos idiomas, por ejemplo, en la Edad Media eran los florentinos, ¿no? Los de ajá, Florencia, como había, por lo visto, muchos maricones fuera de así visibles, para los alemanes o los franceses, eso era una cosa de los de Floren italianos, ¿no? exacto, eso pasaba allí, Los no pasaba florencianos, no aquí. pasa aquí, ¿no? O en Europa en cierta época eran los árabes, ¿no? Los musulmanes hacen esas cosas como el culo y tal. O el bugre, la palabra bujarrón tiene un origen de una secta búlgara, ¿no? Que se Ah, supone que también hacían esas cosas. ajá. Entonces eran los búlgaros. O sea que siempre es el otro, nunca es Sí, nunca de tu sumas, es mucho país, más ¿no? fácil ver lo que está pasando en el otro lado Hay que una otra edad asumirlo y exacto. nunca, eso nunca es de aquí, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, había temas raciales, racistas interesantes también. Es curioso, que lo que decías antes, ¿no? Como que esto también naciera como de esta cosa de que lo pasivo, ¿no? O que ese hombre pasivo, y sobre todo dentro del colectivo, siempre está como muy castigado socialmente, ¿no? El hecho de que, pues dentro y fuera, me refiero, como que cualquier hombre pueda recibir placer a través de su ano, por el culo, básicamente, siempre es castigado socialmente, ¿no? Y como dices, es una cosa que trasciende las culturas, que ha pasado a lo largo de aquí tuvimos a Puto Miquel, a Miquel Herrán, no sé si le Ujú, conoces, sí, sí, muy maravilloso, que bueno. habla mucho también de esto, ¿no? Y cómo las prácticas han ido evolucionando y también cómo las acusaciones han ido evolucionando a lo largo de la historia. Es verdad que además este castigo no solamente pasa en esto, sino también pasa en las relaciones interpersonales, ¿no? Es decir, que también pasa cuando parejas gay cis de repente está como el que hace de mujer o el que hace de hombre, ¿no? O el empotrador versus el que es el pasivo, ¿no? E incluso un hombre que penetra, aunque sea gay, a veces es más fácil que sea aún reconocido casi como hombre heterosexual que Mm. el que es penetrado, ¿no? Claro, sí, aquí lo que veíamos era, al principio no estaba pensado cuando empezamos el libro, pero según avanzábamos escribiendo, vimos que en realidad lo que estaba en juego era como diría Teresa de Lauretis, como una tecnología del género, o sea, cómo se construye el cuerpo masculino o el cuerpo femenino en función de la penetrabilidad. Exacto. Entonces, por ejemplo, una mujer, si no es penetrable, se asocia a lo masculino. Ujú. Con lo cual, digamos que el género en este caso no se construye por tu genitalidad o tu corporalidad, sino por ese acceso o no A la a la penetración, ¿no? penetración. Y al revés, lo que estás diciendo, un hombre penetrable o penetrado o que le disfruta, automáticamente es asimilado a lo femenino y por tanto, vamos, no, pues como te digo, discriminado o agredido, etcétera, ¿no? O sea que al final nos interesó porque era un modelo bastante explicativo de cómo se construyen ciertas formas de género sancionados socialmente como buenos y malos, ¿no? Ujú. Entonces, o como dices, o incluso hay un ejemplo muy típico que es un hombre
heterosexual, entre comillas, que penetra a hombres, no se consideraba gay. Eso lo has visto en los pueblos, en las Y en playas, Grindr todos los en días. Grindr, ¿no? Exacto. Entonces ahí decías, bueno, es curioso que tipos que están penetrando hombres, digamos, o como se dice, hombres sexo con hombres, si son activos, no se consideran gays, ¿no? Es como una salvaguardia extraña. O al revés, ¿no? Este pánico que con los consultorios, me gusta, disfruto con el sexo anal, soy maricón y tal, que es, algunos hombres heteros o lo que sea tienen ese pánico, esa duda, ¿no? Claro. O sea que ahí Es como, ¿y qué veíamos, pasaría? No pasa nada, ¿no? Lo más importante es que te gusta. Pues cariño, dale, ¿no? claro, Si no te gusta, no, pero si te gusta, no tiene por qué poner en causa como tu identidad ni tu masculinidad, ¿no? Es mm, verdad que también hay una cosa como muy interesante que es que tú la tratas, que es la diferencia entre ser pasivo o hacer de pasivo, ¿no? Hay mucho debate también actualmente, ¿no? En que hay mucha gente que no dice soy pasivo, sino que hago de pasivo o hago de activo, como si fuera como un rol. Pero ujú, tú, por ejemplo, sí que es verdad que reivindicas mucho este orgullo de ser pasivo, ¿no? Como, mm. como un elemento político. Claro, esa idea surge en gran medida, bueno, aparte de nuestras vidas activistas, pero en gran parte retomamos textos de Paco Vidarte, de nuestro querido amigo Ujú. Paco, que ya en Ética Marica, en un libro anterior al de Por el culo, que lo escribe en 2007, hace una reflexión donde politiza este tema anal, ¿no? Él habla de esa posibilidad de un orgullo pasivo en el sentido de una receptividad no ya solo corporal, ¿no? Sino como una política él dice, bueno, una política marica que podría ser, ¿no? Anal. Ser recibir de todo y no devolver nada al sistema. O sea, como en el sentido de no dialogar con el enemigo, no dar información de lo que hacemos, no hablar con los homófobos. Entonces, ya lo eleva a un sentido más político, decir, Claro. bueno, vale, recibir todo, quedarte con todo y no devolver nada al sistema, ¿no? Entonces, hay unos textos muy bonitos en Ética Marica en ese sentido, como una analítica, lo llama él, y lo recogimos mucho. De hecho, el libro está dedicado a Paco para desarrollarlo, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué no? Este orgullo pasivo, que además lo hablaba el otro día con unas amigas que hacen en París una fiesta Bottom, Orgullo Bottom y tal, el Lesbianas Femme, y claro, ellas decían, es que ser pasivo no es pérdida de poder. O sea, se asimila fácilmente la pasividad al que no tiene poder, ¿no? Que te sometes, que no tienes poderío. Y ellas, y es verdad que incluso en el mundo SM se ve también, muchas veces el pasivo decide muchísimas de las cosas, tiene Ujú, mucho poder. Entonces ujú. queríamos romper esa presunta asimilación entre lo pasivo y la falta de poder, Ahí está. y no es así. Bueno, ahora se habla de los power bottoms, ¿no? Mm, Que hay como esa cosa de poder dentro de la situación sexual, en este caso, ¿no? Es como que se asume que por el hecho de estar penetrando solamente estás tú en control, pero hay mucho control también por el otro lado, ¿no? Y esto yo creo que también tiene como un impacto, que yo soy muy espiritual, así muy intensa, em, en las relaciones de poder que también se establecen dentro de las parejas, ¿no? A nivel emocional, ¿no? Que hay un punto que creo que tiene algo no sé cómo decirlo, como con la vulnerabilidad también el hecho de que puedas explorar tanto ser activo como ser pasivo, ¿no? Hay un miedo a veces a la pasividad al decir, te estás abriendo totalmente a tu pareja, literalmente, ¿no? Eso, como que esa apertura física, orgánica, real hacia tu pareja, el hecho de que no la experimentes y que no la hagas, hace que de alguna forma estás como poniendo una barrera entre tú y esa persona, ¿no? Como que desde ahí como conectando con esta idea del orgullo bottom, ¿no? Hay mucho poder en el abrirte, ¿no? Que es como cuando hablamos los hombres lloran o llorar o expresar tu vulnerabilidad, no es un ejemplo de debilidad, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Que eres capaz de poder abrirte y tomar, e incluso podría ser leído, como decías, como algo hasta incluso egoísta, ¿no? De decir, si queremos, tomo y tú encárgate de darme que yo lo tomo, pero yo no voy a darte nada, ¿no? O sea, claro, ahí hay relaciones de poder. Solo que eso yo creo que está bien aclararlo cuando hablamos en contextos o de SM o de pareja o lo que sea. En estos casos son siempre muy negociadas, muy consensuadas. Hay claro, un tema veo, de sí, sí, sí. consentimiento y dentro de eso es verdad que los códigos de las fiestas SM, etcétera, el pasivo tiene muchísimo control. O sea, ahí se debe respetar lo que dice, en fin, que ahí hay una cosa interesante.
Y luego hay otra posibilidad que también me interesaba. Estaba ayer leyendo un texto de Freud que es maravilloso, que se llama Pegan a un niño, donde a partir de, bueno, del sufrir una paliza, un paciente asume una posición sexual en su vida de pasividad, pero ahí sí que le interesa incluso convertirse en un objeto. O sea, Ujú. realmente ser muy, muy pasivo y renunciar al poder, ¿no? Entonces también es una situación rara que además Freud se metía en unos jardines súper raros, porque el Sí, hombre reconoce y dice, vale, este paciente llega a esta conclusión y vamos a ver por qué, ¿no? Pero no le juzga, o sea, pero ¿cómo hacemos hablando del deseo, ¿no? Que es algo que yo creo que está sobre la mesa, cuando políticamente queda un poco mal, ¿no? Decir, a ver, ¿qué es eso de someterse o ser pasivo, ser un objeto? Pero si tu deseo está estructurado así, ¿cómo negocias eso, no? ahí está. Pero esa posibilidad está ahí, o sea, Mm. entonces me parecía interesante que Freud no la rechaza ni la patologiza, y es como otra empanada difícil, ¿no? De hablar de ella, pero decir, bueno, ¿por qué no? Esta gente también salía en otro libro de Teresa de Lauretis, que he traducido ahora, lo que llamaban los toy boys, ¿no? Pues chicos que Ujú, quieren ser juguetes en ujú. esa escena, por lo menos, ¿no? En el Exacto, momento erótico. claro. Bueno, ¿por qué no? Pues vamos a ponerlo también como una posibilidad, ¿no? Exacto, incluso hay, yo he escuchado o he leído, no sé quién, no sé exactamente el caso, pero sé que o lo he hablado o lo he leído sobre alguien, que es esta idea de también gente que, por lo que sea en sus vidas, tiene muchísimo poder o ejerce muchísimo poder o tiene mucho control, Mm, y también en el ámbito sexual o en este ámbito más íntimo de exploración, necesita estar en otro espacio porque no puedes estar explorando una única energía constantemente todo el rato, ¿no? Como que también hay un punto también de soltar y de dejarte llevar y poder explorar otros espacios también de disfrute, ¿no? Yo creo que desde ahí yo creo que sobre todo, claro, puedo hablar sobre todo por mí, ¿no? En plan de como los maricas y los gays, digamos que nos hemos construido mucho el deseo en base a una serie también de imágenes, ¿no? Y creo que ahí el porno también ha tenido mucho que ver en nuestra construcción por la falta de educación sexual, ¿no? ujú. Y entonces eso al final atraviesa nuestra construcción del deseo y que cada una como podemos, os invitamos desde aquí, chicas, a que vayáis deconstruyendo, leyendo, hablándolo con las amigas o probando cosas diferentes, ¿no? A cómo romper esta idea de lo que a veces creemos que es verdaderamente nuestro deseo, que a lo mejor no lo es, a lo mejor es algo que hemos construido, ¿no? El otro día hablaba con una amiga trans, que ella me decía, claro, es que yo con mi chico yo siempre he ejercido, espero que no le moleste si estoy diciendo esto, pero no voy a decir el nombre. Siempre he ejercido un rol más pasivo, siempre he sido más pasiva. Por los chicos con los que he estado y no sé qué, porque mi chico además es grande, no sé qué, ta, ta, ta. Claro, ahora de repente él le apetece explorar otras cosas y yo me estoy poniendo en una posición más de activa, pero está siendo todo un proceso de trabajo y de deconstrucción, porque ni por el acto en sí, por la idea que tenemos construida de lo que supone que es un hombre o una mujer o la actividad y la pasividad, incluso por el tamaño, ¿no? Como por estéticamente, joder, si hay un tío muy grande, ¿cómo yo aquí, tía, le estoy dando a un tío grande? O sea, como que tenemos un montón de constructos mentales que a veces pueden ser obviamente gustos o realmente parte de nuestro deseo, pero que muchos también son construidos, ¿no? Sí, eso que yo creo que lo que dices del porno es verdad que ha sido como un aprendizaje a veces bastante horroroso, pero es que no había Claro, no había otra. referentes y tampoco hemos avanzado mucho, No. no hay mucha educación sexual en las aulas, pero es verdad que repetía modelos pues muy estereotipados, ¿no? Y yo creo que muchos sí aprendíamos esos roles, decir, ah, pues Pues era esto lo que será hay que esto, hacer, ¿no? Y ¿no? tal, y luego te descubres, como dices, que igual, ¿no? Que puedes explorar otras formas. Y luego, hablando de cambios culturales, yo venía pensando algo que seguro que ya lo conocéis, además que sois más jóvenes, pero me decía mi sobrino hace como un par de años que él tiene pues 28 o así, o 27. Dice, oye, pero esto que decimos ahora de PEC, de por el culo los Ujú. jóvenes, ¿eso viene de tu libro? Y yo le decía, a ver, no creo. O sea, el libro se llama Por el culo, pues, Sí. vale, pero no creo que tuviéramos, Ejo y yo, esa gran influencia histórica para cambiar a la gente joven. No creo que tengan ni idea del libro. Además, lo dicen muchos chicos heteros. Sí. Ujú. Entonces, yo le digo, pues mira, no sé lo que ha pasado, pero eso hace 15 años era bastante impensable, que la Impensable. gente dijera por el culo, me encanta esta peli, no sé qué.
Y claro, ahora sí, lo del peco por el culo lo dice todo el mundo. Entonces, bueno, me Ujú. ha parecido un cambio interesante. O sea, no sé qué significa exactamente, pero bueno, yo creo que le ha quitado un poco de hierro esa expresión, ¿no? Como decir, vale, puedo decir eso igual como algo positivo, ¿no? Que se me Claro. metan por el culo, es eso, una peli, una canción o una serie, no sé qué, es muy gracioso. Ujú. Pero bueno, a mí me pareció un cambio divertido, O ¿no? sea, yo creo que, bueno, pensando que esto lo escribisteis en 2011, ¿no? Se publicó en 2011. Mm, eh, es curioso ver cómo el paso del tiempo también hace como que lo negativo de repente a nivel lenguaje se le puede dar la vuelta y está efectivamente generando un cambio mm, dentro de esta generación, ¿no? Que es como de repente algo divertido, algo jocoso, abre también la oportunidad a que realmente hay un cambio social, ¿tú crees, sobre por el culo, ¿no? O sea, realmente analmente estamos hablando con mayor naturalidad del sexo anal desde otro lugar. Yo creo que sí que se ha dado un paso, es decir, el hecho de mm, que esta expresión exista, aunque yo creo que no sé exactamente de dónde nace, pero seguramente nace de lo queer, obviamente, como todo lo guay. ujú. eh, pero que el hecho que se haya asumido y que se haya asumido también por la parte de la gente hetero, hace que sí que se haya dado un pasito a pues normalizar que, chicas, sí, follamos por el culo, no todas, pero se folla por el culo también. Sí, yo creo que sí, que es un cambio y que eso está bien. Ahora, yo creo que a la vez hay otro retorno, me pienso más en los discursos homófobos, ¿no? Que bueno, bueno, yo creo que se veo más el discurso otra vez contra el maricón, incluso hay cosas que ya pensábamos pasadas, pero de la xerofobia, ¿no? Esto del Ujú, sidoso y tal. De hecho, veremos, en el libro hablamos mucho del SIDA porque fue el momento también donde colapsó las metáforas anales por el tema de una de las vías de contagio del VIH con la homofobia, ¿no? O sea, es verdad que en claro. los 80 y 90 todo el rearme de la homofobia por la crisis de la pandemia del SIDA se centró mucho en eso Claro. y ahora vemos otra vez de expresiones y tal que vuelven a usarlo de sidoso, maricón, o sea que bueno, aunque hay mejoras, yo creo, como decías, en cierta desdramatizar el tema del culo, a la vez veo que retorna viejos fantasmas de la homofobia más rancia, ¿no? Y más dura. Primero, volviendo a la xerofobia, que no ha desaparecido nunca, Ujú. pero bueno, siguen habiendo otra vez manis o ahora cuando alguna persona gay sale del armario como seropositiva, un montón de discursos tremendos, ¿no? Este año pasado de xerofobia homófoba y bueno, entonces otra vez vemos que, bueno, Que queda mucho trabajo por queda mucho hacer, por ¿no? O sea, hacer, aquí lo sí. vivimos, por ejemplo, de Edu Casanova, que estuvo Mm, hablando sobre Silencio, la serie que ha hecho con apoyo positivo para que ahora se emite en Movistar y mm. luego tomó la decisión de salir del armario y tal y cual. Edu, eres maravilloso, perfecta, te queremos un montón. Eh, es como que todos los comentarios, el discurso, Mm. ves que vuelve a demostrar que efectivamente en algunas cosas se ha avanzado, pero en otras no. Entonces, como hay un punto como correctivo, incluso yo creo, ¿no? Socialmente, que el hecho de que existan todos esos comentarios en forma de avalancha está mandando el mensaje tanto, obviamente, a él, eh, que es extremadamente valiente con afrontar ponerse en esa posición, Mm. como un correctivo a todas las personas de "Ch, cuidado, que si lo haces y sales del armario, ya sabes cuál es el precio a pagar, ¿no?". Claro, de hecho, en el libro este del armario hablaba también, hay eso, que no había pasado esto de Eduardo, pero que ya, claro, empiezan a acumularse los armarios, ¿no? O los Ujú, cajones o las puertas, porque hablo en un momento dado del armario del SIDA como otro más exacto. añadido, ¿no? Decir, Ujú, bueno, no ya no era ser gay, todas las movidas que conocemos del armario, sino que en el caso de las personas seropositivas había y hay un armario añadido con razón, porque hay una violencia añadida doble, con lo cual, claro, las salidas del armario pues son muy complejas, ¿no? Que es lo que trato, bueno, y además como los efectos políticos del armario, que es lo que me interesa más, decir, bueno, ¿cómo controlas a una población con esos miedos, ¿no? Ya no es un problema individual, como se suele presentar el armario, sino, lo llamo biopolítico, que es una palabra un poco rara, viene más de Michel Foucault, pero bueno, es el control ya de grandes poblaciones. Dice, bueno, ujú. ¿cómo está afectando este dispositivo
a la vida de muchísima gente, ¿no? Ujú. Y uno de ellos es el armario del VIH, porque sigue siendo un estigma y una xerofobia patente, ¿no? Como vemos en Claro. el caso de Eduardo Casanova Y y una tantos forma, otros. claro, y una forma también como de targetizar a un sector de la población Mm, para luego como deshumanizarles y machacarles y destruirles, ¿no? Como mm, lo vemos ahora también con todas las políticas en Estados Unidos, como un discurso aparentemente meme, irónico, gracioso para una parte de la población que mira qué cosa más ridícula está diciendo, porque hasta ahora había cosas que estamos en las que muchos estábamos de acuerdo y que son muy evidentes, y que de repente a raíz de este tipo de discursos empiezan de nuevo a ponerse en causa y mucho del camino recorrido y de la lucha recorrida, mm, de repente como que pues está en peligro, ¿no? Por eso como que tenemos que salir, visibilizarnos, hablar, cada mm, una como pueda, como siempre decimos, mm, desde donde pueda y hasta donde pueda, pero como que es importante que estas conversaciones estén encima de la mesa y que hablemos de darnos por culo con nuestras amigas, mm. porque es política eso, ¿no? Sí, y también yo creo que había visto yo, bueno, y por amigos y lo que hemos visto estos últimos años, como cierto silenciamiento, ¿no? Del tema del VIH, como bueno, eso ya pasó, ya es una enfermedad crónica. Y yo creo que es que había una necesidad de mucha gente de seguir hablando del tema, ¿no? Decir, bueno, es que nos pasan cosas, los Ujú. tratamientos no son tan divertidos, hay efectos secundarios. En fin, yo creo que sí hay necesidad de espacios públicos, privados, de ocio, lo que sea, para que la gente pueda hablar de ello y ver cómo se siente, o en fin, o sea que el tema no ha terminado, ¿no? La crisis No. del SIDA no ha terminado y ese silenciamiento yo creo que estaba teniendo efectos duros, ¿no? Para mucha gente y sobre todo eso, cuando ves estos repuntes de la xerofobia, pues... Y entonces, bueno, ya en el libro es verdad que hay todo un capítulo sobre el VIH muy importante porque fue, como digo, esa identificación del cuerpo gay penetrado como cuerpo con SIDA, o sea, fue un desastre político histórico y nos interesaba rastrear eso también, ¿no? Que pasó ahí, porque ahí, claro, el culo era un lugar de donde se centraba todos los pánicos homófobos, el VIH, en fin, un desastre. Es verdad que también eso dejó fuera del discurso público a las mujeres, que en Ujú. realidad también son muy afectadas y son muy afectadas por el VIH, y parece que los gays acaparamos siempre este tema Como y todo. como todo. Entonces es importante recordar ha habido un activismo y hay un activismo contra el VIH de muchas mujeres lesbianas y no lesbianas, pero bueno, dejando eso también sobre la mesa, yo creo que sí, que ahí se ve los efectos políticos de todo esto y la necesidad, como dices, de hablarlo y de ponerlo ahí otra vez, ¿no? Sí, como yo creo que espacios de escucha y de apertura y de hablar con naturalidad, ¿no? Que ahora vemos como que es verdad que también los medios de comunicación ocupan un montón de espacio Mm, y siempre todo está muy enfocado desde la polémica, desde la falta de análisis, desde la falta de referentes y de la falta de referencias también, ¿no? Como para que la gente pueda hablar con conocimiento de causa, ¿no? Siempre está todo muy binario, está todo muy dirigido como, pues, bueno, pues de unos roles muy como del hombre, de lo que es el hombre y de lo que es la mujer, ¿no? Y todo lo que se sale de aquello ya se convierte en algo como un poco tabú, oscuro, a lo que no podemos acercarnos, ¿no? Ni hablar de ello. sí, pero además no solamente yo creo que los activistas o las activistas tenemos que propiciar esos espacios, o este programa es un ejemplo, sino también políticas públicas. O sea, digo, Ujú. bueno, los planes contra el SIDA, contra el VIH, son muy flojos. O sea, los planes autonómicos también, los datos. No veo campañas así visibles. O sea, que yo creo que hace falta algo que nunca, casi nunca se hizo en España, que eran campañas fuertes, explícitas, en las aulas también. Es decir, que yo no veo una inversión fuerte, hablo de estos gobiernos o los anteriores, del signo que fueran, Ujú. con las políticas de lucha contra el VIH. De Ujú. hecho, se están reduciendo, hombre, eso más en las comunidades del PP y Vox, pero se están reduciendo los presupuestos, en fin, todo esto se minimiza. Efectivamente. Ujú. Y bueno, ahí yo digo, vale, aparte de que nosotras sigamos haciendo activismo, cierta demanda de políticas públicas con este Exacto. tema. Es decir, tiene que haber más campañas, más educación, que no la hay.
Y presupuesto veías, de apoyo para todas las personas que conviven con VIH o claro. para que haya una educación sexual, ¿no? Aquí Mm, nosotros colaboramos mucho, por ejemplo, con Apoyo Positivo, también con la gente de CESIDA, mm, y ellos también comparten con nosotros esos recortes en presupuesto, esas dificultades, que lo que hacen es, pues bueno, que por ejemplo ahora lo que va a hacer Edu, pues sea una campaña espectacular para poder explicar a la población general realmente lo que pasa y las problemáticas que, como dices, a lo mejor ahora están virando hacia otro lugar, que pasa más por el estigma, por la salud mental, por el rechazo, y que es donde tenemos que poner el foco, ¿no? Dicho esto, creo que esto al final está todo muy interrelacionado, ¿no? Porque al final lo anal no deja de ser como todo ese lugar de lo abyecto, todo lo que, de lo que no se supone que no se puede hablar y demás, ¿no? Y yo me pregunto si crees que este espacio de lo anal sigue siendo aún a día de hoy un espacio de disidencia mm. Bueno, o ya no tanto. yo ahí no soy muy, ¿cómo decirte?, Optimista. optimista, pero incluso desde el principio, en el libro ya lo decíamos Ojo y yo, que no pensábamos que este activismo anal o orgullo pasivo sea realmente tenga una gran potencia revolucionaria. Es decir, yo creo que el sistema este capitalista lo asimila todo y no creo que se tambaleen los muros del sistema porque follemos mucho por el culo o no. O sea, creo que Ujú. no. Somos bastante modestos en ese sentido, porque había ciertos discursos como que magnificaban mucho esto. De hecho, ya hay un texto de Guy Ockenheim en El deseo homosexual, que creo que es del año 75. Es un Ujú. libro estupendo que está traducido. Bueno, él ahí piensa como en un potencial subversivo contra el sistema por el sexo anal y tal. Bueno, para mí es un poco mítico o místico, si quieres. O sea, no creo Claro. que tenga una capacidad subversiva por sí misma. De hecho, claro, ves cientos de películas porno, locales, o sea, todo está preparado si quieres hacer eso. Es más, es algo que decía Foucault también en alguna entrevista, que por cierto creo que también era un bottom power un poco armarizado, pero bueno, que él decía que lo que al sistema este le da más miedo no es tanto las prácticas homosexuales, que al final son cosas individuales o de pareja, sino la amistad. O sea, esas redes de apoyo, de amigos, de amigas, que ya no sabes muy bien dónde localizar, que ya no están tan centradas en la pareja o el matrimonio. Yo creo que esa red que es muy poderosa, ¿no? De amistades, maricas, bolleras, trans, son mucho más, ¿cómo decirte?, subversivas o inquietantes para el poder, porque ya no sabes muy bien dónde están, ¿no? Es decir, uy, Claro, esta porque gente hace cosas, se apoya, no sabemos dónde están, son amigas, o sea, es una fuerza mucho más solidaria que el yo con mi novio en mi casa haciendo no sé qué en la cama. Eso, al sistema este yo creo que le da igual. Es más, lo capitaliza, lo monetiza rápidamente y habrá aplicaciones para pasivos y pelis, o sea, no creo mucho en la capacidad subversiva del sexo anal por sí mismo, en la faceta que sea. Ahora bien, sí nos sirve como un elemento de reflexión de cómo se producen los procesos de discriminación. Eso sí ujú, me interesaba, nos interesaba más. Es decir, bueno, el odio, eso sí nos interesa, combatir la homofobia o la analfobia, o como quieras llamarlo, o la pasivofobia. Todos esos regímenes de terror, de violencia, cómo se construye el género actualmente, para eso sí nos sirve como herramienta de reflexión política, claro. pero no el acto en sí, del mismo modo que el acto de una pareja homosexual no tiene mucho interés. O sea, a mí me Ujú, interesa la homofobia, claro, no mi vida gay o mi ombligo gay, ¿no? Digamos, eso claro. pues en sí mismo. Pero no consideras, desde aquí en ningún momento estamos desincentivando a que os exploréis analmente solas, en conjunto y en colectivo. O sea, que os invitamos a que lo hagáis si así lo queréis. No, pero como que pensaba, por meter un poco de gracia, como que pensaba en esta idea también de lo colectivo, ¿no? O sea, como que yo creo que sí que tiene una interrelación lo que hablabas de las amigas y de esta cosa como desestructurada que no son capaces de controlar porque como está desestructurada no son capaces de ordenarla y verla, ¿no? O de entenderla, que también pasa mucho por lo sexual y por lo colectivo y lo colectivo sexual, ¿no? También hay como
lugares de encuentro, espacios de disfrute colectivo, conversaciones con las amigas, que aunque a lo mejor parezcan lugares más pequeños, el hecho de que tú con tus amigas estés hablando de lo que implica o no una relación sexual o la analidad y normalizarlo, es que a veces incluso ni siquiera dentro del propio colectivo se tienen estas conversaciones de forma relajada, ¿no? Como de, pues a mí me pasa esto, a mí me pasa lo otro. De hecho, yo no sé si existe en España. Si existe, invito a que nos escriban. Pero sí que sé que en Estados Unidos existen doctores especializados en el culo a nivel de una persona que te enseña a cómo trabajarte analmente y cómo entender tu culo, ¿no? En plan de, así es como te tienes que tocar, así es como te tienen que tocar, o tu culo está formado de esta determinada forma. A mí me encantaría que hiciéramos, de hecho, un episodio especial sobre eso. Por eso digo que si hay alguien experto en España sobre este tema, me encantaría hacer un episodio, Mm. porque creo que hay un desconocimiento absoluto. Mm. Y que claro, si lo que escuchamos o lo que vemos son, pues en el porno, tíos que ya están ahí, pues claro, tu idea de lo que es lo anal, Mm. si se reduce solamente a lo íntimo y lo que tú hagas con tu pareja, pero no lo compartes ni en colectivo, ni hay nadie que te enseñe a explorarte, ni a ti, ni a tu pareja contigo, ni a tus parejas contigo. Claro, también hay un punto político, ¿no? De enseñarnos y de conocernos más a nosotras mismas, ¿no? Sí, eso es verdad. De hecho, te estaba escuchando y es verdad que no se ha enseñado nunca. Y lo de sí he visto precisamente aprendizajes como de formación, de formarse, de enseñar a eso, era en muchos clubes de SM, de Ujú, FIST y tal. Ahí sí vi como una solidaridad y una especie de pedagogía muy bonita, ¿no? Que la gente un poco más experimentada pues enseñaba a la gente claro. nueva cómo se hace esto, Plan, ¿cómo porque te limpias? ¿Cómo sí. tal? ¿Cómo está estructurado tu culo internamente para que Pero puedas era muy recibir curioso porque placer? eso lo he aprendido o lo he escuchado más en el Eagle, cuando es época Ujú. dorada, valga la redundancia, como en otros clubes en Hamburgo o en, lo que sé, en París o en sitios donde he estado, que me parecía muy interesante. Digo, anda, mira, qué maja la gente, pues me está enseñando esto cómo se hace, hay más o menos folletos o hay cosas. Pero claro, es como muy raro porque dices, bueno, todo este aprendizaje debería ser pues, parte de la Claro. educación sexual y no solo, como decía, para los gays, porque como decíamos, este mundo, pues, que eso es la cosa muy divertida que decíamos en el libro, que como todo el mundo tiene culo, pues es muy democrático. Es decir, Obvio. que no es un tema de heteros o de gays o ni de nada, sino que es una experiencia que, de hecho, volviendo a Freud, es un tipo muy fascinante porque es el primero que se pone a escribir sobre el erotismo anal. Yo cuando Ujú. leía sus obras, me formé en psicoanálisis, en parte en esa búsqueda de contra la normalidad, ¿no? Cuando buscaba referentes, digo, anda, este hombre, qué curioso, en el año Mm. 1905 se pone aquí a hablar del erotismo anal, del deseo anal, de la excitación, o sea, tiene como 5 o 6 ensayos que los hablo un poco ahí en el libro, pero que era muy interesante. Digo, bueno, por fin un tipo que además, así, pues burgués, vienés, blanco, que decir, que no era el colmo de la subversión punky, ¿no? Se pone a explorar esto con bastante poco prejuicio, además, y es de las pocas veces que vemos esa especie de. Eso volviendo a tu idea pedagógica de que este deseo, esta posibilidad de excitación, está en todos los seres humanos. Es lo que va viendo decir, bueno, aquí en los niños y niñas hay todo un trabajo con lo anal. Es que esa es otra. Encima introduce la sexualidad infantil, que le Claro, cayó también la del pulpo al pobre, claro. hace 120 años. O sea, que me parece un tipo fascinante en el sentido que para mí es como el tipo, el origen de lo queer, ¿no? Yo lo veo en Freud, el proto-queer, porque está sacando cosas bastante sorprendentes que van muy en contra de los valores de la heteronormatividad, la normalidad sexual, aunque luego al final sí que le parece un poco bueno, pues llegamos a una sexualidad normal haciendo igual esto y lo otro, en fin, se le muerde su Claro. tiempo, lógicamente su época O sea, le impacta, le claro. No puede impacta. escapar a su época, No claro. puede, pero descubre ciertas cosas, que es algo que dice Teresa de Lauretis, que hace una lectura muy potente de Freud, como que desvela algo, cosas muy fuertes y luego recula un poco, ¿no? Valga la palabra también. O sea, que se tiene un poco miedoso, Claro, pero ya ha dejado sobre la mesa un montón de barbaridades que dice, ya, de aquí no se puede volver atrás. Y claro. Teresa rescata esas partes más subversivas de Freud
y más gente, ¿no? Pero es un tipo, volviendo al tema anal, de los primeros que lo reconoce, ¿no? Como una cosa, un lugar de erógeno para todo el mundo. O sea que, Exacto. Y un lugar absolutamente desconocido, por eso yo creo que mm, es importantísimo. Es verdad que ahora también hay algunos creadores de contenido que están hablando más abiertamente de ello, de cómo, bueno, te explican la parte como más, digamos, fisiológica y cómo funciona y cómo puedes acceder a un placer o al menos a una cierta exploración a ese órgano de tu cuerpo y se empieza como a naturalizar desde ahí para que nos conozcamos, porque si nos conocemos mejor también sabemos lo que nos gusta y lo que no, y podemos descubrir cosas que en nuestros sueños no pensaríamos que podríamos hacer o que nos gusta hacer, ¿no? O sea, si la posibilidad existe porque tenemos ese conocimiento, pues también cambian las cosas. mm, Em, Me gustaría hablar también un poco de biopolítica del armario, que lo has mencionado varias veces. ujú. Em, Ahora que también se habla mucho, ¿no? O sea, es otro tema como bastante interesante, ¿no? Que por un lado la gente dice, ya hay que acabar con esto de salir del armario porque es una cosa como muy antigua, Ujú, no sé qué, hay que normalizar, nuestra sexualidad tiene que, bueno, también ser fluida y en un espectro, ¿no? Que también incluso puede evolucionar a lo largo de nuestra vida, ¿no? mm. Y acabar con esta idea del armario. Y sin embargo, tú también haces como un análisis de que hay toda una parte positiva detrás de que ese armario pueda existir, ¿no? Como un elemento también de protección hacia, en este caso, hacia el colectivo. Claro, aquí un poco, como te decía, abordo el armario desde ese sentido más político, Sí. pero incluso es verdad, que, como tú dices, que la idea del armario o el concepto de armario organiza nuestra forma de pensar, ¿no? Ujú, Entonces, por ejemplo, claro, presupone una identidad gay, así muy gay, ¿no? Como muy esencial, que sale del armario y desvela su verdad gay o lesbiana al mundo. Y en ese sentido, claro, al hacer ese paso o asumir ese discurso, estás asumiendo ese binarismo un poco antiguo, ¿no? De gay, lesbiana, que son conceptos también modernos. Con lo cual, sí, es verdad que me interesaba más ver eso, decir, bueno, cómo el dispositivo del armario te incita a formas de conocimiento, a formas de entender el mundo, que las ujú. estás asumiendo sin darte cuenta, digamos, como esa, ¿no? O esa especie de, claro, de epifanía, ¿no? De sales a la luz del armario, ahora que estoy con este foco aquí delante, ¿no? Y ya tu visibilidad, todos tus problemas se resolverán y Exacto, sales tal, del armario y ya está eres todo feliz, solucionado, todo claro. es todo perfecto. Exacto, todos esos mecanismos pues los voy poniendo en cuestión en el libro, ¿no? Pero es verdad que sí que tiene otra parte, que es lo que llamamos biopolítica, que decir, bueno, es que cuando nos juntábamos varios amigos o amigas a cenar o en fiestas o tal, en cuanto rascas, mucha gente había sido afectada, lo había pasado muy mal con el armario, había tenido unas vidas horribles de niño o de adolescente, con lo cual decir, bueno, sí que estaba teniendo un efecto de control Ujú. social grande que también me interesaba poner sobre la mesa, decir, bueno, ya es una gestión de grandes poblaciones, ya no es tu problema, el armario siempre es tu problema, ¿no? Como algo Exacto, individual, que es una visión muy liberal, exacto. muy, en fin, tradicional o individualista del deseo y de la sexualidad, Que incluso parece que solo depende de ¿no? ti, Como que ¿no? es tu armarito y tal, y no como que tú Claro, hablas de esto como un régimen político, ¿no? exacto, es un poco viéndolo así como un sistema panóptico también, usa esta idea de control, de vigilancia colectiva, pero que es una vigilancia que estás llevando tú. O sea, que no hay un policía detrás o mirando quién es gay, no sé qué, sino que ya lo interiorizamos desde pequeños, pues eso, te vigilas, uy, las manos, que no se me vea la pluma, la voz, voy a ponerme así para hablar un poco más grave, o te dejas barba en cuanto te sale para, te parece igual eso más varonil, pero son los dedos de armarización, ¿no? O el Exacto. miedo este que me va a pasar algo. O sea que bueno, al final sí son, es una, además, una autovigilancia, ¿no? Que eso lo explico también, me preocupaba la inversión de energía que uno pone en todo eso. O sea, este radar que tenemos los gays, ¿no? Y las lesbianas y la gente trans, decir, a ver, me van a identificar en el cole, me está viendo mi madre por aquí, me van a ver la revista tal, me mira demasiado tiempo a ese tío. O sea, hay todo como un escaneo constante de que no te identifiquen como marica o lesbiana,
que es un desgaste horroroso, que los heteros no lo tienen. No O lo sea, van por tienen, el mundo no. pues como en su Libre, mundo, sin ¿no? ningún Libres. peso, claro. Pero es claro, en términos también me parecía que usó luego la peli esta de Monstruos S.A., que es muy divertida, porque la peli habla en términos de energía, todo el tiempo, Ujú. todo este rollo que de los gritos de los niños, bueno, a una lectura que parece bastante obvia, pero que es bastante divertida del armario en la peli de Monstruos S.A. Pero bueno, me interesaba en este sentido la enorme esfuerzo de control, de autocontrol, de vigilancia, de miedos, de traumas, de tal. O sea, dices, bueno, es una carga que además no se te pasa. O sea, yo tengo ahora 60 años y todavía a veces, uy, este que viene por ahí, o me van a hacer algo aquí, o sea, bueno, realmente me da un poco igual, pero en fin, tienes el mecanismo ya Sí, de serie, ¿no? exacto, Con lo cual, eso forma parte de lo que llamo dispositivo del armario en sentido biopolítico. claro. Y es verdad que, bueno, yo muchas veces he escuchado esto de la policía del género, ¿no? Como esta cosa de ya desde pequeños en el colegio y todo, tanto tú como la gente de fuera son policías. Todo el mundo Mm, está todo el rato chequeando cuál es el nivel de masculinidad o no de todas las personas o de feminidad, ¿no? mm, Y todo el rato desde un punto de vista como muy binario, ¿no? En plan de o tú eres de aquí o tú eres de aquí, ¿no? Como que el espectro desaparece por completo mm, y el hecho de que, bueno, pues que exista algún tipo de disidencia en el sentido que sea, es como que está súper controlado. Entonces, como, wow, qué mm, fuerte, ¿no? Vivimos en un mundo vigilado hasta por chavales, ¿no? Por niños a los que se les enseña mm, lo que significa ser hombre o lo que significa ser mujer para que lo controlen en su alrededor, ¿no? Y lo más duro es lo que dices, ¿no? De mm. cuando pasa internamente por uno mismo que ese machaque ya no necesitan ni... Esto es como la religión, no necesitan ni ir a tu casa a darte misa. Ya lo Ya te llevas tú. culpas tú solo en tu Sí, casa. Eso es un control de la hostia. O sea, es buenísimo. O sea, si lo piensas como concepto, claro, es la sí, hostia. eso fue un invento, yo creo, de las religiones, ¿no? Incluso el catolicismo, que es un invento muy operativo políticamente. Dice, bueno, voy a poner la culpa a priori, ¿no? El pecado original. Dice, bueno, ya te pongo ya un pecado ya de serie y ya voy a manipular esa culpa con todo el aparato posterior, ¿no? La confesión, el necesitar de un pastor, etcétera, un cura. Pero aquí es un poco lo mismo. Pero claro, me interesaba además ahí, con lo que tú dices, que ya no es tanto una autoridad o un policía, sino que incluso cómo lo reproducimos todo el mundo, gays, heteros, lo que sea. Es decir, cuando te ríes de la compañera porque lleva el pelo demasiado corto, o el chico este mira cómo se mueve, o comentarios que se hacen en el trabajo o en el cole. O sea, que es como una micro política en el sentido que no son gente muy mala que está ahí de no sé qué partido, que también, sino que lo tenemos, yo creo, en muchas prácticas muy cotidianas, ¿no? De cómo va te ríes de este, fíjate qué zapatillas lleva, o esta qué ridícula, no sé qué. O sea, hay un montón de comentarios que estamos controlando esos géneros buenos o malos, ¿no? Incluso, como dices, ese binarismo, ¿no? Dice, bueno, pero este, ¿por qué no sé si es hombre o mujer? Entonces ya estamos pensando que solo hay hombres y mujeres. Ujú, exacto. Entonces ahí veíamos cómo se introducen esas visiones del mundo con estos dispositivos, ¿no? En vez de cuestionarlos, de, bueno, es que el binarismo es como la marca de toda la forma de conocimiento, incluso de conocimiento científico, cultural, o sea que es más difícil parar un poco el carro, que es un poco lo que intento hacer en el libro, y decir, bueno, ¿qué presupuestos de conocimiento o epistemológicos o culturales estamos asumiendo al asumir el diálogo o el dispositivo del armario? Y como te digo, incluso hay una parte que me interesa mucho que yo llamo colonial, que la idea del armario tiene un componente para mí colonial en el sentido de decir, bueno, y estos turcos que no salen del armario, qué mal, ¿no? O estos chinos que no salen del armario. O sea, empezamos a exportar la salida del armario a otros contextos culturales donde la sexualidad se vive de otra forma. Y claro, me pasaba en Estambul, ¿no? Hablando así con señores en los hammams y tal, decía, a ver, pero tenían hombres que tenían relaciones con hombres. Decía, ah, vale, pues es que estáis todos en el armario y no habéis salido. Te miraban así como, no, es que a mí me gusta esto, pero también me gusta mi mujer. O sea, no funcionaba para nada
esa visión de la sexualidad. Sí, como que opera de una forma diferente Es y como que diferente. todo obligamos, como siempre desde Occidente, a leerlo todo como nosotros digamos, ¿sabes? Claro, entonces era como un imperialismo, no sé cómo llamarlo, ¿no? Cultural o del armario, ¿no? Como aplicar a todos estos pueblos y encima con un supremacismo de qué atrasados son, ¿no? Que los Ujú. indios no salen del armario, los chinos tampoco, los de Nueva Guinea, Papúa tampoco. Entonces, claro, ahí decía, bueno, es un concepto que puede ser bastante colonialista y que nos impide ver que hay otras formas de concebir la sexualidad y que sencillamente que no funciona, o sea, que no es así. Y luego también me interesa mucho esta idea de, hablamos del armario como algo negativo, ¿no? Y con estas connotaciones también que pueden ser incluso de, como nosotros lo leemos así, pues me voy a otro país y tú lo tienes que leer igual que yo. Pero también tú haces una defensa en positivo también del armario, ¿no? El armario puede ser un lugar también positivo. Bueno, yo no lo diría así Bueno, tan no sé si fuerte, positivo, pero porque es un espacio bastante horroroso. sí. Pero es verdad que sí hay una posibilidad, es que eso me lo comentaba Fefa Vila, mi amiga Fefa, y lo han hecho más autores quizá, y Paco también en algún texto inicial que tiene en La Radical, que bueno, que en ciertos momentos estratégicos el estar en el armario te da unas posibilidades de resistencia, ¿no? Y también como de conspirar, o sea, como un espacio propio donde podemos juntarnos y hacer cosas sin que lo sepan los heteros y tal, ¿no? Entonces, hay lecturas en ese sentido, yo lo diría con cuidado porque no sería hacer una No vamos a apología del romantizar armario, ahora el armario, pero claro, como no. dispositivo de ocultación Pero ha tenido o de sus, protección, sí, ¿no? de protección y de confabular, ¿no? Y esta cosa que decía Paco de no devolver al sistema demasiada información. Él tiene un texto muy bonito y muy gracioso en el de Un plumazo, en la revista que hacía la Radical Gay, donde compara a los vampiros, ¿no? Con los Ujú. maricas. Entonces, claro, dice, a ver, tanta exposición a la luz que tenemos ahora que salir en la tele, ¿no? Y el marica que confiesa su vida y no sé qué, dice, pues puede ser peligrosa por cómo Ujú. nos manipulaban los medios en aquella época y todavía. Entonces él reivindica un poquito ahí la figura del vampiro que se queda ahí ya por la noche en su ataúd o en su casa haciendo cosas y que se niega a esa espectacularización del marica, ya lo que sea, feliz o trágico o bueno y casado y con niños, en fin. Entonces, ahí es verdad que como un espacio de resistencia, o Fefa lo decía también en un sentido de tener tu espacio, a las lesbianas también a veces las exige muchísima visibilidad y que cuenten todo y decir, bueno, déjame que lo haga yo cuando quiera, pero puedo tener mis espacios con mis amigas bollos y no quiero que aquí haya nadie, ¿no? Un espacio un Exacto. poco armario en cierto sentido. Entonces ahí sí podían ser estrategias de resistencia. Y luego Riley Norton, un académico trans negro, tiene también unos artículos muy chulos donde dice que, bueno, que esos espacios de silencio, de ocultación, te les daba posibilidades de recrearse de otra manera, ¿no? O sea que ahí hablo en el libro de este autor. Entonces, bueno, ahí ya te digo, como tú dices, sin romantizar, Claro, pero como cuidado. espacio de resistencia, Ujú. bueno, incluso de supervivencia. Obviamente hay espacios donde es que no hay otra manera, porque si no te destruyen, ¿no? Te pueden Claro. matar. Eh, y luego hay otra parte que yo veo más polémica, que yo no sé cómo la ves tú, que es, había ciertas lecturas del passing trans como armario. Ujú. Yo no lo veo así, pero bueno, había ciertos autores que decían, claro, ¿por qué no sales del armario como mujer trans, no? El passing, Sí. algunas mujeres o trans no son leídas como trans o pasan por cis. Yo no lo veo exactamente así, o sea, pero yo creo que es una situación diferente, pero claro, había la paradoja de decir, a ver, es que si nadie, si ninguna mujer trans sale del armario, o trans, digamos, decía luego un activista, desaparecemos del archivo también. O sea, si Ujú. todas nos mezclamos ya con el mundo cis, ¿no? Con el passing, pues imagínate que no hubiera referentes trans porque ninguna lo dice, que es Claro, una que tienes todo el derecho a no decirlo. obvio. Pero bueno, es interesante el debate, ¿no? Porque dices, claro, no debería haber un imperativo de salir como trans, pero por otro es verdad que para tener referentes y historia trans debe haber alguien que lo diga, ¿no? Ujú. Y el passing, que es una pues, necesidad también, ¿no? A veces de supervivencia obvia,
Bueno, tenía ese posible peligro. Yo no lo leo como armario, creo que es otro mecanismo, Claro. pero no sé tú cómo lo ves. Yo creo que quizá también parte de algo de supervivencia Mm, y creo que, y aquí lo hablamos mucho también, esta idea de cuidado con la asimilación por parte del sistema de todo lo queer, de todo lo disidente, de normalizarnos dentro del sistema, porque entonces muchas de estas luchas o de estas resistencias hacen que nos perdamos o que nos podamos borrar por el camino, ¿no? Porque realmente te estás asimilando a un sistema que a día de hoy está manejado por las personas que está manejado. Es decir, no estamos hablando de otro sistema, estamos hablando del sistema actual, ¿no? Y de esto también hicimos un episodio sobre colonialismo en el que precisamente hablábamos de esto, ¿no? Es como, claro, es que ¿qué es asimilarte? ¿Seguir las lógicas de la estructura social que me plantea este sistema en el que vivo? mm. Entonces ahí no sé yo si realmente me interesa normalizarme, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, creo que como todo, no todas creo que tengamos que estar en todos los sitios. Creo que hay gente que pertenece o que hace muy bien o que tiene un talento espectacular para estar en un lugar más normativo o mainstream, desde el que puede hacer un montón de cosas. Creo que hay gente desde la disidencia más absoluta, contrasistema absoluta, que hace cosas espectaculares e increíbles. Y creo que también y no sé qué piensas tú de esto, pero a veces pasa mucho en el colectivo, ¿no? Como esta cosa de la autenticidad, ¿no? De si eres muy mainstream porque te has vendido al sistema, si eres muy rompedor porque, bueno, vives una vida que no es real y es irreal porque vivir ahí no es realista, ¿no? Entonces, como, creo que a veces tenemos como que tranquilizarnos un poquito, estar más tranquilas y dejar que cada una esté donde esté, si es verdaderamente el lugar en el que está como alineada con su energía y con la propuesta o lo que viene a traer a este mundo, ¿no? Yo al menos pienso así. Tenemos que intentar no quitarnos las unas a las otras las posiciones Mm. y como darnos un poco la mano en, tú estás ahí de puta madre brillando, genial, yo estoy aquí brillando, genial, ¿no? Como que no... A veces siento que hay mucha, bueno, quizá lo que decías antes, ¿no? Como venimos muy enseñadas a machacarnos las unas a las otras y a nosotras mismas, a veces como que nos peleamos mucho en esto, ¿no? Bueno, y aparte, en línea con lo que dices, no aparte, sino además, yo creo que la trampa de eso es, como dices, estarnos peleando entre nosotros, no, tú eres más queer que yo y tú no tienes ni idea y no sé qué. Y dejando sin tocar, como decía Sejo a veces, la bicha, que es la heterosexualidad como régimen. O sea, no Ujú. señalamos el problema que está realmente haciéndonos Exacto. polvo a todas. Entretenidas aquí peleándonos y Claro, las otras las otras ahí tan felices. fascistas matando a todo el mundo. Claro, es decir, bueno, es que el problema es que cómo se construye, cómo se ejerce la heterosexualidad como régimen, la cisnormatividad, la homofobia, o sea, eso es lo que nos interesa, ¿no? Porque a mí al menos, y políticamente es lo interesante, no dejar a todas estas bestias a sus anchas sin tocar su régimen. O sea, bueno, Ujú, es que me interesa más señalar todo este régimen cultural que sigue dominando la educación primaria, secundaria, la universidad, el cine. ujú. O sea, entonces yo eso es un cambio de foco que me pasaba hace años cuando igual me llevaban a la tele o tal. Y el típico, el foco este, ¿no? De, bueno, cuéntanos tu triste vida de marica burgalesa y tal. Claro. Digo, pues mira, no. Me interesa, tú como heterosexual, ¿cómo viviste tal? O sea, Exacto. ¿cómo llegaste a ser heterosexual? ¿No? O sea, bueno, Exacto. como tampoco en términos tan individuales, pero Sí. señalar cómo el El marco régimen de conversación ya cambiar como darle la la vuelta, vuelta. Dice, ¿no? no me interesa confesarte a ti nada, sino cómo, por qué, bueno, eso sí, por qué, cómo se instituye un régimen represivo en Burgos o en Soria o en los pueblos. Eso vale, me interesa como régimen, eso pues, es una idea de Monique Wittig, ¿no? Que la heterosexualidad como régimen político. Ujú. Entonces le damos la vuelta o cómo funciona la homofobia o la lesbofobia. O sea, todo el tiempo tenemos que girar, en mi opinión, y eso es lo políticamente interesante, no si este es más lista que yo o, en fin, o es más normativo. Bueno, pues como tú dices, cada uno sobrevive y bastante mal lo hemos pasado para estar encima dándonos puñaladas. Ujú. Pero como me interesa más y siempre un poco la intención de esto o lo que te decía de las traducciones, bueno, que haya 50 libros ahora de todas estas bolleras maravillosas es fantástico, tiene que haberlo. O sea, yo, Claro. pues eso, además ahí un poco aprovecho lo que tú decías antes, pues mucha gente no sabe inglés, yo tenía esa suerte por un capital cultural bueno, familiar, una buena situación dentro de ese privilegio, blanco además, pero bueno, vale, voy a aprovecharlo a traducir libros, ¿no? Y que mucha más gente pueda leer a todas estas autoras fantásticas
y es mi granito de arena decir, bueno, para romper esta maquinaria heteronormativa, ¿no? Incluso editorial, que es un desastre. Bueno, estuve el otro día en la Casa del Libro, no sé si se puede decir, pero Ya lo estás ya diciendo, lo estoy cariño. diciendo. Bueno, de 8.000 estanterías que tienen, ¿no? Y 3 pisos o 4, yo buscando la sección LGTB, ¿no? ¿Dónde Tendrán estábamos dónde nosotras las tías estamos. chulas divertidísimas? Sí, pues tiene que haber, ¿no? Es un sitio enorme. Había de autoayuda como 8 paneles, o sea, 8 paredes, por ejemplo, ¿no? Yo qué Claro. sé, o de esoterismo, mogollón de tal. Bueno, al final encuentro una balda, hay una balda, una, o sea, no una pared, que yo me esperaba al menos una de estas paredes, Que ¿no? nos diera nuestro huequito, nuestra pared ahí. Nada, fíjate que hay miles de ensayos LGTB, traducciones desde hace un montón de años. Había una balda encima, debajo de la palabra antropología, o sea que jamás lo hubiera encontrado, con una pegatina así ridícula de con la bandera LGTB ahí arriba, y había como 20 libros, o sea, poquísimo, en la casa del libro. Es decir, no te quiero ya decir el Corte Inglés, ya ni fui, vamos, no, pero es un ejemplo de esa dominación Ujú. silenciosa, es decir, a ver, ¿cómo es posible que haya 17 paredes de esoterismo y una balda ridícula de LGTB, con las cosas increíbles que hace la gente desde hace 30 años? Claro, En fin, era ofensivo, ¿no? Y claro. eso es el régimen de la heterosexualidad Ahí está. obligatoria. O sea, decir, que Ujú. la Casa del Libro y el Corte Inglés y casi todo, la FENAC, no tengan una sección grande, visible, o las bibliotecas públicas. Ahora alguna en Cataluña ya empieza a poner, pero una gran sección LGTB visible, pues es eso donde se demuestra cómo se domina una cultura políticamente, ¿no? Claro. Que ahora, pues por suerte, gracias a Internet, la gente, que yo siempre pienso mucho en la gente que está creciendo y Mm, empezando a descubrirse, pues hay mucha gente que por suerte está generando contenido, que hay muchos artículos, que hay mucha información a la que puedes acceder, mm, que te deriva a lugares en los que puedes comprar libros, que te puedes buscar. Pero claro, es lo que dices, como una demostración física del control de la mm, heterosexualidad, que lo que busca es bloquear el acceso a según qué información, o que perfectísimamente una mm, persona heterosexual, ¿por qué no va a leer un ensayo de una persona también. queer que le abra la mente y le pueda plantear cosas que nunca se haya planteado? Y respecto a lo que decías antes del colectivo, quería como poner un ejemplo que lo hemos vivido de hecho hace poco aquí, y que creo que es muy representativo del momento en el que estamos ahora. Emitimos un programa con Satin Greco, Ujú, ganadora de Drag Race de la última temporada, y ella hablaba en uno de los reels, hablaba de la situación, o sea, de que el foco de lo queer o de los maricas, ¿no? Debía estar más bien en la reivindicación, y no tanto a veces en si nos vestimos, si nos grabamos un vídeo y lo subimos a redes y demás, ¿no? Y creo que, bueno, ha generado un montón de debates, lo hemos hablado con un montón de amigas y demás, ¿no? Y es como, a veces creo que a las personas queer se nos exige que hablemos como si fuéramos catedráticas de filosofía, ujú. ¿no? Con todas las palabras y todo perfecto y no sé qué, y no nos paramos a pensar en el fondo de las palabras, de lo que está realmente diciendo la persona, que si tú la quieres entender, entiendes perfectísimamente lo que quiere decir Satín con esas palabras, que no está diciendo que la gente no se vista como quiera cuando ella es una pedazo de woman, una drag queen, sino que lo que está invitando es, chiquis, cuidado, pongamos el foco en que tenemos que protestar, que tenemos que quejarnos, que tenemos que hacer, como decías antes, comunidad, unirnos y hacer fuerza Mm. para que estas políticas y esta hegemonía de lo hetero no nos barra por delante. Claro, pero ahí estaba pensando mientras te escuchaba que, vale, es cierto, yo creo que es mucho más útil esa unión política o social, pero a veces olvidamos, yo creo, que la lucha de clases también atraviesa al colectivo. Obvio. Entonces, Ujú. cuando veo ciertas maricas liberales o de derechas que ponen por delante su posición o su empresa o su estatus o su familia del barrio de Salamanca, yo qué sé, no me sorprende, quiero decir, yo Ujú. no me echan las manos a la cabeza, digo, es que hay maricas burguesas que explotan a sus trabajadores maricas también en sus bares maricas, algunos. Hay, en fin, empresarios, lo que sea, que prefieren mantener su posición y les da igual todo el tema LGTB. O sea que, bueno,
Ahí, claro, lo ideal es, como decía ella, pues esa especie de unidad o de activismo, pero veo mucha gente, o lo hemos visto siempre, ¿no? Sí. Que, bueno, las posiciones de clase están ahí, Prevalecen sobre tu orientación o tu identidad, ¿no? claro. Entonces, bueno, ahí yo nunca pierdo de vista el punto de vista marxista, si quieres, decir, bueno, cómo tus posiciones en las posiciones, los sistemas productivos o en tu clase social, digamos, muchas veces va a marcar, o incluso tu aspiración, porque igual eres un obrero con precario, pero tienes esa fantasía liberal de, ¿no? De que ya me llegará mi momento y si y votas a Ayuso, yo qué sé. Hay cosas muy raras, Hay cosas muy muy raras, sí. raras. Con esto, además, yo creo que encaja hablando del armario, ¿no? Con esta idea de que hay muchas personas que evidentemente como prevalece su clase social por encima de su identidad o de su orientación, no les perjudica el hecho de si salir del armario o no salir del armario, pronunciarse sobre este tema o sobre no, Mm. porque puedo ser trans, puedo ser gay, puedo ser lo que me dé la gana. Si soy millonaria, no pasa Claro, nada. eso lo hemos visto históricamente, incluso dentro del franquismo o en dictaduras, o sea, que la gente de la clase dirigente o más privilegiada no tenía muchos problemas. De hecho, hay estudios interesantes últimamente que se están haciendo de archivo de la represión franquista. Y una parte muy interesante era que los expedientes que ya se conocen, hay muchos ya, afortunadamente hay varios libros últimamente, la mayoría, esto es lo que yo recuerdo, era en Barcelona. Era, pues eso, de los 60 hasta el 76, había un autor estudiado los archivos policiales y la mayoría, el 98%, eran chicos pobres, los que Claro. pillaban, chicos Mm. chaperos, chicos que habían inmigrado a Barcelona a buscarse la vida, trabajadores, camareros, o sea, veías los perfiles, claro, el investigador, que no me acuerdo el nombre, lo pongo en el libro, se había fijado en el origen social de estas Ujú. personas, igual yo hablo de 400 expedientes, o sea, una muestra bastante, y no están todos, pero... Y claro, ahí dices, la represión se aplicaba a gente de clase baja, Claro. los burgueses catalanes o españoles o las clases ricas o los franquistas, rara vez les iba a pasar nada, les protegía la policía, el sistema, con lo cual volvemos a lo de antes, ¿no? Que eso lo explica Chitty en un libro muy interesante que se llama Hegemonía Sexual, que explica cómo la represión de la homosexualidad históricamente, desde el siglo XIV, empieza desde el origen del capitalismo, va asociado a posiciones de poder de clase Ujú. social. Entonces Ujú. va viendo cómo la represión en Florencia se ejerce a ciertas clases en Francia antes de la Revolución, en Inglaterra, en las zonas pobres. O sea, es muy interesante porque va demostrando, incluso con el tipo de multas, sanciones, o sea, es un curro de archivo fantástico, Importante. Sí, que cómo analiza como esa una represión no algo que se es... repite, ¿no? Como una tónica general, que aquí que también hicimos un episodio Mm, chulísimo con Laura Macaya, que hablábamos precisamente de esto, mm, es las cárceles están llenas de personas pobres. claro, exacto. No Y están atacando, y racializadas. racializadas, no Mm, están atacando a esa burguesía de la que hablamos, ¿no? A esa millonaria que hace maldades, mm. se la trata de puta madre o se le monta el tinglao para que no acabe en la cárcel, ¿no? Claro, con lo cual ahí vemos eso, que la homofobia, la lesbofobia y la transfobia pues no se ejerce por igual, ¿no? A todo el mundo. Y de hecho, claro, el armario, otro de los armarios que hablamos tiene que ver con la pobreza o quién puede salir del armario o si estás en una situación privilegiada no te hace falta. O sea, hay como muchos niveles, pero a mí me parecía importante esa componente de clase oye, bueno, y el componente racial también, ¿no? Porque había esa cosa que ahora está bastante, se habla más del tema interseccional, ¿no? Dices, bueno, Ujú, es que hay armarios complicados, ¿no? De ujú. qué pasa si además de gay, pues eres gitano, eres pobre, dice, bueno, salgo, me decía algún amigo gitano, joder, es que en el ambiente gay salir como gitano me estaba teniendo problemas de antigitanismo, pues Claro, podemos ser racistas y somos racistas a obvio. veces los gays. Y en ambientes gitanos, pues salir como gay a veces no me va muy bien. O sea, que tenía que negociar así como varias compuertas. O hay otro libro muy bonito que traduje de Vera Curtis, que es una lesbiana gitana, que fue la primera lesbiana gitana en escribir un libro sobre esas experiencias, ¿no? Por un lado, la asistencia a las lesbianas gitanas, que hay muchas, pero no había libros. Ella escribe el libro y va contando muy bien esas movidas en espacios feministas
como gitana, fatal. En espacios bolleros, como gitana, a veces no muy bien. Entonces, bueno, es lo que llamamos ahí armarios interseccionales, ¿no? Es decir, a ver, que la cosa se complica, ¿no? Con el Exacto. tema racial es muy importante, ¿no? Hablar de ello. Ahora es verdad que estamos viviendo en un momento que pese a que se diga lo contrario por parte de algunas personas, eh, hay más espacios en los que se puede hablar, ¿no? Hay más espacios en los que podemos divulgar, en los que podemos sentarnos a tener estas conversaciones. Eh, entonces a veces hay un cierto espejismo de una verdadera libertad, ¿no? Esta palabra que está tan manoseada últimamente. Hay una sensación de mayor libertad y ¿no crees que de alguna forma también el armario se ha ido reconfigurando y ahora es una cosa un poquito más invisible o un poco más menos evidente, pero que se ha ido reconfigurando de otra forma? Sí, yo creo que ha cambiado mucho lo que dices. Incluso yo creo que la posición de muchos jóvenes es como más natural, ¿no? Por lo que me decían amigos, bueno, sobrinos o amigos más jóvenes, ¿no? Porque Ujú, ya no estoy ahí. Eh, pero es un doble movimiento, porque me decían, muchos vivían su sexualidad bastante abiertamente o medio fluida o bastante metido en institutos y tal, como, bueno, bastante visible o van vestidos con bastante pluma o lo que sea, o sea que no había tampoco una necesidad de decirles de salgo del armario o no, o una identidad tan marcada. sí. Entonces eso, por supuesto, ha cambiado. Yo creo que puede ser un poco antiguo incluso. Por un lado, yo creo que hay bastante más naturalidad, ahora hay gente joven, mucha más gente no binaria, por ejemplo, que eso es fantástico. Hace 30 años pues no era tan evidente, ¿no? Y a la vez también, hombre, sigue habiendo un acoso a los niños mariquitas o a las niñas bolleras o a la gente, digamos, no binaria pequeña bastante fuerte. O sea que yo no me atrevería a decir, tampoco estoy en los colegios para nada, pero por un lado, sí veo un gran cambio muy potente y muy positivo de muchas personas más feministas, mucha gente no binaria, gente que ya eso se muestra con bastante naturalidad, de forma disidente sexualmente. O sea que sí, yo creo que ha habido cambios enormes. O sea que ahora tampoco diría que aquellos jauja y que no te pasa nada. No vemos suicidios de chavales Ujú. LGTB, violencia, o sea que ahí, Que no está un sé, poco es como, bueno, que por yo un lado hay unas partes que obviamente se han ganado y se han mm, conseguido y se han tal, pero por otro lado también quizá que el armario sea sofisticado y se ha reinventado de otra forma en la que a veces no parece tan evidente o tan visible, mm. pero que de alguna forma sigue existiendo y sigue impactando sobre Bueno, y generaciones más jóvenes. un cambio que me interesaba en el libro es lo que yo llamo el ciberarmario. Bueno, esa expresión además se me olvidó ponerlo, pero es de Paco Nogales, de un amigo de hace muchos años que ya escribió algo así hace mucho y, perdón Paco que no te cité en el libro, pero ya él ya en los 90 o a finales de los 90 me habló de eso en una conversación o algo que escribió, no me acuerdo, pero bueno, lo retomo en el sentido que ahora ya con las redes sociales la cosa es tremenda, o las aplicaciones de ligue, que es el hecho de que uno se repliega a ese armario digital, o sea, que ya no sales del armario en la público porque quedas con un fulanito que viene a casa o tú vas a su casa, y eso, claro, ha roto mucho el vínculo social de ir a Ujú. una librería gay o LGTB, de ir a eso, a este programa, de ir a sitios públicos. Entonces hay otra parte paralela, en los últimos yo creo 10 años o 15, ¿no? Todo lo de las aplicaciones de ligue, que vale, está muy bien, te da muchas posibilidades, no digo, no es una demonización, pero claro, es un armario bastante chungo porque pierdes todo el contacto social. O sea, ya es un ligue vis a vis, valga la redundancia, o cara a cara o culo a culo, como quieras, ¿no? O en tu casa o en la mía. Sí. Y claro, eso tiene unos efectos políticos o sociales muy importantes, que no hay Claro. colectividad, no hay Claro, como que se comunidad. desmoviliza mucho a todos los niveles la gente, que lo estamos viendo a nivel político, ¿no? En las Claro, calles y demás. no vas Todo te a... piensas que ya es como el activismo online, el activismo digital Mm, o el sexo y las relaciones interpersonales. Incluso también se pierde la sorpresa, ¿no? Esta cosa mm, de si tú ya quedas con alguien, o sea, como todo tiene la parte positiva y negativa, ¿no? Que puedes explorar tus gustos y tus búsquedas de una forma quizá más libre que a lo mejor lo podrías hacer en la calle o en los clubs. Pero por otro lado también te estás como cerrando a que esa es tu realidad y entonces no puedes verte sorprendido por mm, otros cuerpos, por otras energías, por otras prácticas, porque ya vas como a menú hecho, ¿no? En plan, pido un Uber
con esta persona que le gustan estas 3 cosas, que sé que encajan conmigo y lo hago en mi casa, que me siento seguro. Entonces como que hay una parte de exploración que puede estar bien, ¿no? Porque da espacio a que eso suceda, pero por otro lado, pues desmoviliza, nos Mm. quita la sorpresa, y como es un poco una clandestinidad ahí, pero quizá un poco mala, ¿no? O sea, que en ese caso a lo mejor no favorece a veces. Claro, yo creo que como movimiento social o activismo, pues desmoviliza mucho, como dices, o ya no vas a la mani o ya no vas a la librería o a un café, o porque es al final una privatización de la vida sexual, pues como dices, ¿no? Como ya de menú hecho, ¿no? Y muy privado, o sea, muy de, pues eso, de, en fin, de como de un mercado que impide el vínculo social, que es lo que Ujú. nos interesa políticamente, ¿no? Y de hecho se ve pues que las librerías ya casi no va nadie, están cerrando, que eran lugares de encuentro, ciertos cafés LGTB, en fin, o eso, una asamblea, o irte a una asociación, o sea, había una parte que yo creo que sí está desmovilizando. Otra, ya te digo, tiene muchísimas ventajas. Pienso, yo, pues ya te decía, en Burgos no había en aquella época ni un bar gay. Bueno, Claro. y ahora tampoco, por cierto. Ujú, Burgos claro. creo que es la única ciudad de España que no tiene un bar gay todavía, o LGTB. Pero bueno, quiero decir, para zonas rurales, por ejemplo, pues está genial saber que en el pueblo de al lado hay otro chico gay o una chica lesbiana o 3, pues te ayuda muchísimo. Exacto. Hace años era imposible Como los saberlo. buscas, como los Pokémon, ahí intentando a ver si cazas alguno, Claro, o ¿sabes? sea, tiene muchísimas ventajas. O eso, tienes, en fin, no es una simplificar. Pero bueno, lo que llamamos ahí ciberarmario es esa nueva sexualidad, que tiene mucho de eso, ¿no? De que políticamente puede ser un poquito desastroso, ¿no? Por eso yo creo que es importante también como animar a la gente a que salgamos a la calle, a Mm, que tratemos de buscar esas fiestas o esos lugares de encuentro queer en los que podamos también disfrutar, la noche como un lugar de encuentro y de descubrimiento nuestro con otras personas y de encontrar esos lazos, clubs de encuentros, de sexo, o sea, como que encontremos esos espacios en los que poder vincularnos y descubrir a otras personas que no sea solo siempre desde la intimidad. Ojo, cada una, como, de nuevo, como mm, siempre, no hay que obligar a nadie a nada, pero como no perder el contacto con los demás parece que es importante y ahora más que nunca para crear comunidad, lazos y mm. fuerza frente a, pues bueno, a este fascismo que es una ola mundial que es muy fuerte, ¿no? Entonces, como cuanto más nos agarremos ahí las unas de las otras y no tanto a lo mejor en un Instagram o en un Twitter o en una aplicación, pues Hombre, realmente vamos a ser más es fuertes, verdad ¿no? que la otra parte que estás mencionando, a la hora de movilizarse, también ayuda mogollón. O sea, si quieres hacer una Organizar. mani, Mm. organizarnos contra tal agresión o tal cosa que ha pasado en Palestina, o en fin, a nivel social, pues ayuda muchísimo. Pero bueno, tiene esos pros y contras, pero es verdad cómo evoluciona, ¿no? Las formas de relacionarse, pues ahí estamos, ¿no? Exacto. Pues nada, hay que seguir organizándose, seguir hablando las unas con las otras, seguir sentándonos. Y yo como para terminar me gustaría preguntarte por el futuro. Hemos visto que desde 2011 hasta ahora ha cambiado hasta la connotación de por el culo, ¿no? Y si tuvieras que pensar en un futuro que te gustaría o que auguraras, que no sé si tú eres muy augurador de cosas, ¿qué te gustaría que pasara con todo esto del culo en el futuro? ¿Cómo te gustaría que... Culos abiertos, chicas. Bueno, yo para empezar soy muy mal adivino, o sea, y eso que soy sociólogo, pero me equivoco muchísimo en las predicciones. Y además, como te decía, no creo que el culo sea necesariamente un lugar privilegiado, pero sí, sí que tengo cierta confianza. Primero, creo que el movimiento feminista es el que está dando un fuerte cambio social desde hace muchos años. O sea, creo que la alianza o el aprendizaje con el movimiento feminista sí está tocando todo, porque el feminismo es ecología, es guerra, es precariedad, habla de todos los elementos sociales. Entonces creo que en esa oleada, que es muy potente y yo creo que estamos aprendiendo muchísimo, sí tengo ahí puesto como un poco el futuro, ¿no? Es decir, Ujú. que creo que es gracias a esas alianzas, además, que te decía, ¿no? Yo donde he aprendido es más es con mis amigas bolleras, con las personas trans, con las personas racializadas. Entonces, esas alianzas que ya está habiendo, ¿no? Desde hace unos años, yo creo que nuestro movimiento es mucho más complejo
Y diverso, más por fin, de verdad, diverso, y ¿no? nos falta mucho que aprender Buah, desde mucho. nuestro privilegio blanco, pero bueno, hay mucho más coaliciones. Entonces, para mí el futuro, si es que hay que seguir usando esa cosa del futuro, viene de eso, ¿no? De alianza con el movimiento feminista y el movimiento antirracista. Pues yo brindo por esas alianzas, brindo por sentarnos más, por unirnos, por hablar, por escucharnos, por ser más empáticas, por darnos menos caña y por dejarnos en paz un rato también y disfrutar por el culo, por la boca, por donde cada una desee y considere oportuno. Así que muchas gracias, Javier, por venir. Gracias a ti, vosotras.